Es por esto por lo que el 99% de los estadounidenses están en bancarrota. Cuando estaba en la escuela de negocios, la asignatura más horrible de todas era contabilidad. De hecho, me quedaba dormido durante esa clase. Para más INRI, discutía con el profesor que la impartía porque no tenía ni idea de lo que era la contabilidad. Aquel hombre era un idiota. Padre rico, padre pobre es incluso más apropiado hoy en día, porque si lees Padre rico, padre pobre, trata de todo eso. Trata de un estado financiero, de ingresos, del balance y del estado de flujo de caja. ¿Cómo no va a ser relevante cuando el 99% de los graduados de la escuela ni siquiera saben lo que es un estado financiero? Y si lo saben, probablemente tuvieron el mismo profesor de contabilidad que tuve yo, el señor aburrido, que no era realmente un contable. Tenía un máster en contabilidad, eso sí, pero nunca había sido contable. Por esto creé el juego de mesa Cash Flow, porque la contabilidad es la asignatura más importante para los individuos. Realmente es lo que tu banco quiere ver. Tu banco quiere ver tu estado financiero. Es como tu expediente académico cuando sales de la escuela. Si tienes un buen estado financiero, los bancos te darán todo el dinero que quieras. Ellos nunca me han preguntado por mis notas o por la universidad a la que fui. Quieren ver esto. Si tienes esto, te dan todo el dinero que quieras. Señala muy rápidamente las diferencias entre lo que enseñan en la escuela y lo que enseñamos en Padre Rico. Lo que estás viendo aquí es un estado financiero. Ajá. Padre Rico, Padre Pobre es un libro de contabilidad, el tema más aburrido del planeta Tierra. Pero el libro número 2 de Padre Rico era este de aquí, y a esto se le llama el cuadrante de flujo de caja. Tienes E, S, B e I. Vamos a hacerte una prueba. ¿Qué significa E? Empleado. Bien. ¿Y qué dicen sobre los empleados? Que trabajan por dinero, pero quieren seguridad laboral. Exactamente. Sueldo y pensión. Sí. Bien. ¿Qué significa la S? Autónomos. Son dueños de pequeños negocios. Sí. Médicos, abogados. Trabajan a cambio de propinas. Exacto. Trabajan a cambio de propinas. Así que son los autónomos. Y B, ¿qué significa? Propietarios de grandes negocios. 500 empleados o más. Sí. Y la I, inversor. Pero es más que un inversor. Es un inversionista. Esto es como ver Shark Tank en los programas de televisión. Estos tipos aquí han hecho esto y han hecho esto. Este fue mi padre pobre. Este de aquí fue mi padre rico. La diferencia es que las escuelas no te están enseñando cuál es la diferencia entre estas personas y estas otras. Cuando tenía tu edad, tuve que tomar una decisión. ¿Quería seguir siendo un piloto? La mayoría de mis amigos quisieron volar para aerolíneas comerciales, pero eso me pondría aquí. También podría tener un poco más estando en Alaska, trasladando a los pescadores por los alrededores. Ser un piloto privado con un pequeño avión y quedarme volando alrededor del lugar. También podría ser dueño de una aerolínea, o podría invertir en aerolíneas. La diferencia radica en las mentalidades y en el conjunto de habilidades. No solo se hacen cruces. La educación es diametralmente diferente en este lado que en este lado de aquí. La mayoría de los millennials quieren un trabajo bien pagado. Quieren poder pagar el alquiler, comer y todas esas cosas. Luego sueñan con la casa grande, el buen coche, etc. Es por esto por lo que el 99% de los estadounidenses están en bancarrota, porque sus cabezas están en el lugar equivocado. Cuando le pregunté a Kim si se matricularía en un curso de contabilidad, era únicamente de 2 días. Quería saber si su cabeza podría entrar en la columna de los activos. Ahí radica la diferencia. Sí, y en realidad no sucedió justo en ese momento, pero... ¿Te enamoraste de mí? Por supuesto que sí, claro que sí. Así es como comenzó el viaje de la inversión. Fue el comienzo del viaje sobre los activos. También recuerdo la encrucijada. Al igual que todos los demás, estaba centrada en la columna de los ingresos. Es decir, conseguir un trabajo, obtener un aumento de sueldo. Si trabajabas por horas, incrementar tu salario por hora o trabajar más horas. Siempre me centraba en eso. Y luego, finalmente, después de haber comprado algunas propiedades de inversión, la luz finalmente se encendió y dije, en lugar de centrarme en la adquisición de ingresos, ¿qué pasaría si nos centrásemos en la adquisición de activos? A fin de cuentas, los activos van a parar a la columna de los ingresos. Eso produjo un gran cambio en mi mentalidad.
Una vez que ese cambio se dio en mí, no volví a pensar en la columna de ingresos. Solo pienso en la columna de activos. De ahí surgió nuestro juego llamado Cash Flow. Sí. Cuando Kim y yo nos conocimos, no teníamos nada. Nos llevó 10 años pasar de la nada a la libertad financiera. Sucedió cuando ella tenía 37 años y yo 47. Ese es el poder de centrarse en los activos frente a los pasivos. La mayoría de la gente está demasiado ocupada trabajando por dinero, tratando de pagar sus facturas y comprando pasivos que creen que son activos. Mi primer regalo hacia Kim fue el curso de contabilidad para que se pusiera al día. Hoy somos financieramente libres. Así es como es. Realmente todo el mundo puede hacerlo. Es cuestión de poner la cabeza en la columna correcta. Mi punto de inflexión fue en el 73. Tomé mi primer curso de inversión inmobiliaria y, así, fui libre. Perdí dinero, recuperé dinero, pero nunca salí de la columna de activos. Eso es lo que a día de hoy seguimos practicando todos los días. Actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto de la columna de activos. Esto hará que el flujo de caja aumente y eso repercutirá en la columna de los ingresos. Eso es así porque siempre nos centramos en la columna de los activos y no en la columna de los ingresos. Actualmente hay 3 tipos de dinero que se deben conocer. Uno es el dinero de Dios, y el dinero de Dios es el oro y la plata. Esto de aquí es plata, y esto es oro. La razón por la que lo traje es porque la mayoría de la gente no sabe cómo es. Por otro lado, está el dinero del gobierno, que es la moneda fiduciaria. Por ejemplo, el dólar, el yen, el peso, el euro, el yuan. Es falsa. Sin embargo, todo el mundo trabaja duro por ella. Sería algo así como comer comida falsa o beber agua falsa. Por eso la gente está enfermando financieramente, porque están trabajando por dinero falso. Por último, están los activos falsos, que es otra parte de la serie falsa de generación. Por lo tanto, la razón por la que traje esto aquí es porque la mayoría de la gente no lo ha visto. Esto es plata real, y así es como se ve. Esto de aquí es oro. Ambos son el dinero de Dios. Así es como se ve el dinero de Dios. La razón por la que lo denomino el dinero de Dios es porque no se puede falsificar. Podrías llegar a falsificarlo con un ETF falso, algo así como un ETF de oro o de plata. Aún así, es algo que yo no tocaría, ya que huele tan mal como los tipos que están imprimiendo la moneda fiduciaria. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Jesús. Sin embargo, esto es dinero real. Observa esto de aquí. Cuando empecé a comprarlo, costaba $1.40. Hoy cuesta $16. Esto de aquí es oro. La razón por la que lo hemos traído es porque la mayoría de la gente no lo ha visto ni lo ha tocado. Esto es real. Este es el dinero de Dios. ¿Por qué lo denomino como el dinero de Dios? Porque estaba aquí cuando la tierra fue creada, y estará aquí cuando todos estemos muertos y desaparezcamos. Cuando los dólares, los ETFs o las acciones falsas desaparezcan, esto todavía estará aquí. A esto se le llama la caja verde. Hay 500 como estas en pequeños tubos. Hay 500 monedas aquí. Y esta es una. ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? El oro. Sí, esto vale más que todo aquello. La razón por la que digo esto es porque para tu generación, esta podría ser la mayor oportunidad jamás vista. No me llevo ninguna comisión por decir esto sobre este material, pero si observas lo que hace el Banco Central, el propósito del Banco Central de la Fed, del Banco Japonés o del Banco Central Europeo es bombear dinero falso. El propósito de los bancos centrales como la Fed es protegerse a sí mismos, no a ti. En lo que a mí respecta, son operaciones criminales, y esto es algo que digo en la mayoría de mis charlas sobre la Fed. Os recomiendo que compréis este material. No ahorréis dinero. No ahorréis dinero del gobierno porque están tan corrompidos como el mismo infierno. Ahorrad el dinero de Dios. En la escuela, compensan el riesgo diciéndote que memorices la respuesta correcta. En otras palabras, los jóvenes como tú salen de la escuela pensando, oh, si sé las respuestas correctas, entonces no hay riesgo. Eso nos vuelve locos a los viejos como yo, porque todo el mundo habla de los millennials. ¿Qué les pasa? Los millennials son la generación más educada de la historia. Tienen teléfonos móviles. No se educaron en la escuela. Se educaron en las redes sociales, en sus teléfonos móviles. Saben todas las respuestas, pero tienen miedo de hacer algo. La mayor queja de mi generación sobre los millennials es que conocen todas las respuestas, pero no pueden hacer nada.
La razón por la que no pueden hacer nada es porque podrían herir los sentimientos de alguien o podrían cometer un error, y eso los mantiene atrapados en una pequeña caja. Esa es una de las razones por las que creo que el dinero de los millennials es un punto importante aquí, porque si vas a venir a mi mundo, al mundo de los viejos o la era de la información, realmente tienes que entender lo que es arriesgado y lo que no lo es. En mi mundo, si juegas a lo seguro, te hace parecer estúpido. En definitiva, si no te arriesgas, no te vuelves más inteligente. Puedes saber todas las respuestas, pero si no puedes hacer nada. Una de mis mayores ventajas es que fui a la escuela militar, a la escuela de vuelo, y tuve grandes maestros. Todos ellos podían volar. Mi instructor de vuelo podía volar. ¡Qué idea tan novedosa! Un instructor de vuelo que puede volar. Sin embargo, cuando estuve en la escuela secundaria, la mayoría de mis profesores estaban aterrados. Son todos unos cobardes al decir: seguridad en el trabajo, no cometas errores, solo memoriza la respuesta correcta y estarás a salvo. Es por esto por lo que la mayoría de los maestros de escuela no son ricos, y eso es lo que le han enseñado a tu generación. La mayoría de ellos nos enseñan cosas que no hacen en el día a día. Por ejemplo, tenemos clases de emprendimiento, pero ellos no son emprendedores. Eso es lo que realmente da miedo cuando confías en este tipo de sistema. Verdaderamente nos enseñan que la forma de pasar por la universidad es practicar todas las respuestas correctas, hacer el examen y poner todas las respuestas correctas, cuando en realidad, en la vida real, eso es lo último que va a pasar, ¿cierto? Has hablado de lo falso. Este es mi libro, Fake. Dinero falso, profesores falsos, activos falsos. La razón de esto es porque todo tiene que ser falso. Tienes que tener maestros falsos para entender el dinero falso. También tienes que tener activos falsos para comprar esas acciones, fondos mutuos, todos activos falsos. Eso es así porque sin activos falsos y falsos maestros, no podrías hacerlo. Por eso me encanta trabajar con este programa, porque si vas a tener éxito, tienes que asumir algunos riesgos. La mayoría de los jóvenes de tu edad, hoy en día, terminan siendo empresarios. El problema con esto es que tienes que entender los impuestos. Esto se aplica, generalmente, en todo el mundo. Es muy poca la diferencia. Este sector gasta el 40% de su dinero en impuestos, lo que significa que, si ganan $1,000, van a pagar el 40%. En este sector, si ganan $1,000, van a pagar el 60% en impuestos. Nuestras escuelas nos enseñan el espíritu empresarial, pero no nos enseñan los impuestos porque se centran en los ingresos. Aquí, el impuesto es del 20%. Si ganan $1,000, solo 200 irán a los impuestos. Por último, este sector de aquí paga el 0%. La razón por la que la educación financiera no está funcionando en nuestros sistemas escolares es porque están enseñando educación financiera para estas personas y estas personas. Esa es la diferencia entre el padre rico y el financiero, y lo que están enseñando en las escuelas ahora mismo. Prefiero estar en este lado, aunque sea más difícil. A la larga me resulta más divertido. Este lado aquí es más fácil, pero pagarás impuestos constantemente. Este sector de aquí dice que hay que gravar a los ricos, mientras que este sector no paga impuestos. Por extraño que parezca, estoy hablando de algo legal. Es legal en todo el mundo. Es aquí donde está la gran diferencia. Una última cosa, que creo que la mayoría de los millennials no entienden, es que padre rico, padre pobre. Escribí sobre Ray Kroc, el fundador de McDonald's, cuando estaba enseñando en la Universidad de Texas, en el programa de MBA. La mayoría de los MBA van a salir de aquí. Ray Kroc preguntó a los estudiantes en qué negocio estaba especializado McDonald's. Todos contestaron que en las hamburguesas. Ray dijo: no, McDonald's no se centra en el mercado de las hamburguesas. McDonald's se dedica al negocio de los bienes raíces. Por lo tanto, aunque McDonald's ejerza un determinado tipo de actividad, el dinero que obtiene lo invierte en bienes raíces. Esa es mi fórmula, la misma que la de padre rico. Soy dueño de bienes raíces, por lo que no paso por aquí. Mi forma personal de actuar es la misma que la de McDonald's. Tenemos una empresa de educación que compra bienes raíces. Esto significa que hacemos mucho dinero y pagamos 0 impuestos legalmente. ¿Qué te enseña en la escuela sobre el dinero? Nada. ¿A pedir una chequera? No seas ridículo. Esto de aquí arriba, que es tu estado financiero, es lo que tu banco quiere ver. Tu banco no quiere tu expediente académico. No le importa a qué escuela fuiste. Conozco a mucha gente que dice:
Mi banco no me dará dinero. Yo les digo, bueno, eso es porque no tienes uno de estos. Cuando miras a la mayoría de los políticos de hoy, tampoco tienen uno de estos. El gobierno de los Estados Unidos ya no tiene uno. Dejaron de hacerlo porque el gobierno de los Estados Unidos y su presupuesto están tan desequilibrados que no pueden hacer nada. Por eso, hace 22 años, en 1996, creé el juego de mesa Cashflow con el propósito de que la gente pudiera enseñar lo que nuestros sistemas escolares nunca podrán enseñar. Nunca. Es porque no lo saben. La evidencia está saliendo ahora. Esa de que el sistema escolar fue secuestrado por los ultrarricos hace muchos años atrás, para nunca enseñar a la gente lo que yo sé, lo que mi padre rico me enseñó. Por eso la mayoría de nuestros líderes políticos están arruinados. Son gente pobre. ¿Sabes quién gana más? Los políticos. Reciben cheques de por vida, reciben beneficios de por vida y demás, aunque estén haciendo un trabajo horrible. No tienes que depender del gobierno para que te cuide. Es una locura. A mucha gente no le gusta Trump, y entiendo por qué, pero él realmente entiende esto. Lo sé porque es mi amigo, y así es como piensan los ricos, incluso aunque odias a Trump. Trump no paga impuestos, por eso no quiere mostrar sus declaraciones financieras. Lo que quiero decir es que es una locura. Nunca te enseñarán esto en la escuela, y hay una razón para ello. Mantenerte trabajando más y más duro. Por eso creamos este juego de mesa de aquí. Si juegas 100 veces, tu cerebro cambiará, porque estarás haciendo algo. El juego cambia todo el tiempo frente a ti. Yo no invierto a largo plazo en el mercado de valores, aunque espero que funcione para ti. Aún así, los mercados se estrellan cada 10 años. Por eso me gusta mucho más este juego. Se parece al verdadero juego de la vida. Para concluir, la gente puede enseñar a la gente. No esperes que el gobierno se encargue de ti. Sería ridículo. En primer lugar, volvamos a lo que la educación financiera es. No es conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero e invertir en una cartera bien diversificada de acciones, fondos de inversión y ETFs. No es eso. El dinero, o lo que se denomina como industria financiera, son dos cosas: la deuda y los impuestos. El poder adquisitivo del yen, del euro, de la rupia, todos están bajando y la gente tiene que trabajar más y más duro. Y es así porque los bancos centrales del mundo están imprimiendo cada vez más dinero. Respecto a los tipos de interés, Trump hace poco le dijo a la Fed: no os atreváis a subir los tipos de interés, ya que eso machacaría a todos los ahorradores. Y a todo el mundo a que está en la cima del mercado de valores le va muy bien, pero la clase media y los pobres lo están pasando mal. Por eso es que escribo y hablo. Si alguien nos está escuchando atentamente y está atascado en esa trampa de los pobres y de la clase media, tienen que saber que es su miedo lo que, en última instancia, les está frenando. Eso es algo difícil de escuchar, Robert, pero ¿vas a darles la información de lo que deben hacer si pueden salir de ese miedo? Hago charlas masivas con mucha frecuencia y la gente me dice: lo que dices es muy arriesgado. Yo respondo: lo que hago no es arriesgado para mí, pero es arriesgado para ti. Cuando alguien dice: ¿cuál es el riesgo? Digo: hay que mirarse en el espejo. Para mí es cuando volé en Vietnam. Eso era un alto riesgo. Cuanto más alto es el riesgo, más tienes que estudiar. Tú lo sabes, yo lo sé. Así que, si no vas a estudiar y no vas a practicar, entonces debes hacer lo que Wall Street te dice que hagas. Compra un 401k, fondos de inversión, ETFs y toda la parafernalia. Pero esos son activos falsos porque solo hace rico a Wall Street y a la ciudad de Londres. Observa hacia dónde fluye el dinero. Sigue el dinero. No está haciendo a los pobres y a la clase media más ricos. Todo lo que Wall Street y Estados Unidos han hecho es robar las pensiones, ya que son las piscinas más grandes de dinero en Estados Unidos. Estados como Kentucky, Nueva Jersey, Illinois, California, Hawái, están en bancarrota porque Wall Street entró y chupó todo el dinero de sus pensiones. Por esto, los maestros de escuela como mi padre, los bomberos y los oficiales de policía no tendrán jubilación ahora. Por eso es lo de dinero falso, falsos maestros y falsos activos. Son el mismo sistema. Y eso es lo que Bucky Fuller me animó a hacer hace muchos años. Me dijo: es mejor que le digas al mundo lo que sabes. Y eso es lo que estoy haciendo.